Ahora empezamos, como siempre, intentando recordar la motivación altruista. Para ello pensamos que para poder beneficiar a todos los seres, que son ilimitados como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación. Con este propósito voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, analizar y practicar las enseñanzas del Buda. Y un verso del Bodhisattva Charyavatara que dice, en tibetano dice, Cheni dome yordai nancho shinto nyeparka teya namye gompayi dopetame kalayo. Que más o menos la traducción dice que esta vida se consume muy rápidamente con actividades sin sentido. Encontrar la oportunidad de practicar el Dharma es extremadamente raro y difícil. Dice, si cuando tenemos esa oportunidad estamos distraídos con preocupaciones mundanas, ¿cómo vamos a conseguir el propósito del Dharma? Entonces, el significado es, dice que en esta vida tenemos todo tipo de ocupaciones que nos mantienen ocupados con todo tipo de actividades distintas a la práctica del Dharma. Encontrar las condiciones favorables, encontrar la situación ideal para practicar el Dharma ocurre solamente de vez en cuando. Es raro, difícil conseguirlo. Si cuando tenemos esa oportunidad nuestra mente sigue distraída con las preocupaciones de cada día, al final vamos a conseguir muy poco con eso. Y esto también lo podemos entender, ¿no? También lo podemos, digamos, explicar en que esta preciosa vida humana que tenemos ahora, que llamamos el perfecto renacimiento humano, esta vida con las condiciones ideales para practicar el Dharma, es muy difícil de encontrar. La inmensa mayoría de nuestras vidas pasadas hemos estado en cualquier otro tipo de situación sin tener la posibilidad de practicar el Dharma. Y las vidas futuras probablemente seguirá siendo así. Si miramos en el mundo, la inmensa mayoría de seres no tienen esta oportunidad. Entonces, si cuando tenemos esta oportunidad, si ahora que hemos encontrado esta preciosa vida humana, dejamos que se pase entretenidos con todo tipo de actividades que sabemos que no van a ninguna parte, esto se acaba y no podemos esperar que de esa forma vayamos a conseguir la liberación del sufrimiento, la iluminación. Entonces es importante empezar cualquier actividad recordando esto. Primero la motivación altruista, luego siendo conscientes que somos muy afortunados, que ahora mismo tenemos las condiciones ideales para practicar el Dharma, que es algo muy raro y difícil de conseguir, que dura poco tiempo, que vale la pena aprovecharlo, que debemos tratar de centrar nuestra mente en ello y no distraernos, ser conscientes de que en la vida todo es transitorio, todo está cambiando constantemente. Que lo que disfrutamos hoy por la mañana, por la tarde lo hemos perdido. Todo está cambiando. La salud que tenemos ahora, quizá mañana
perdamos el tiempo, las condiciones ideales para practicar el Dharma, todo es transitorio, todo está cambiando continuamente. Esta vida es muy corta, la muerte llega seguro, puede venir en cualquier momento, hoy o mañana. Cuando llega la muerte, todo lo que disfrutamos en esta vida, todo lo que valoramos, perdemos. Perdemos nuestras posesiones, perdemos nuestras amistades familiares, perdemos incluso nuestro cuerpo y nos vamos donde tengamos que ir, perdiendo todo lo que apreciamos en la vida. Y esto puede ocurrir en cualquier momento. Cuando llega la muerte, no tenemos ninguna capacidad de elegir dónde vamos en este viaje. Estamos completamente a merced del karma, del karma que hemos creado, y no tenemos ninguna capacidad de elegir. Cuando llega la muerte, no es que todo se acabe, ya está, estaría muy bien, se acaban los problemas y ya no hay nada más, estaría muy bien, pero según el budismo, la consciencia continúa, se separa del cuerpo y continúa y se va a un lugar u otro dependiendo del karma, dependiendo de las predisposiciones que tenemos en nuestra mente. La inmensa mayoría de seres, según el budismo, en lo que llamamos el samsara, la inmensa mayoría de seres están en estados desafortunados. Conseguir un estado afortunado como el que tenemos ahora es difícil, reunir todas las causas y condiciones. Esto ocurre de vez en cuando se acaba, nuestra mente va, la mayoría de veces, a estados desafortunados. La única forma de protegernos cuando llega el momento de la muerte es practicando el refugio. Si durante la vida hemos hecho esta práctica y tenemos estabilidad en la mente del refugio, es lo único que nos puede proteger para evitar caer en estados desafortunados. Luego, el tipo de experiencia que encontramos tanto en esta vida como en vidas futuras, la felicidad o el sufrimiento que encontramos, depende de causas, depende del karma que nosotros creamos. Que en realidad cuando hablamos del sufrimiento o la felicidad, no depende de nadie más. No es que nuestra felicidad dependa de un ser que esté ahí controlando el mundo. Depende únicamente de nuestras propias acciones. Y somos nosotros quien creamos las causas y condiciones para experimentar felicidad y sufrimiento en esta vida y en vidas futuras. Luego, si evitamos las acciones negativas, practicamos la virtud, creamos karma virtuoso, obtenemos nacimientos afortunados como este, pero son también situaciones temporales, transitorias como esta. Cualquier tipo de nacimiento afortunado dura el tiempo que dure el karma y luego se agota, se acaba, y otra vez la mente está a merced del karma y tenemos que ir a otros renacimientos sin ninguna capacidad de controlar esto. Entonces, dentro del samsara, por mucha felicidad que obtengamos, aunque obtengamos el nacimiento más afortunado, de hecho, si miramos en la vida, el mundo que conocemos, que percibimos directamente, si nosotros conseguimos el
el tipo de vida ideal que podamos ver en el mundo, en realidad no es tan distinta de la nuestra. Es una vida que dura unos años, se acaba con la vejez, la enfermedad y la muerte. El mejor tipo de vida que podamos encontrar de lo que nosotros vemos y conocemos no es tan distinta de la nuestra. Es una vida limitada, es una vida sujeta al decaimiento, a la enfermedad y la muerte. Entonces en el samsara, lo que llamamos el samsara, que es el hecho de estar bajo el control del karma y las aflicciones, da igual el tipo de nacimiento que tengamos, aunque sea el mejor de todos, en realidad no es tan distinto como este. Dura un tiempo y al final se acaba. Entonces, si reflexionamos sobre esto y vemos que en todos los nacimientos del samsara hay sufrimiento y que todos están sujetos a la impermanencia, que todos los placeres y toda la felicidad del samsara se acaban y acaban en dolor y en sufrimiento, veremos que en realidad la situación en la que estamos es bastante lamentable. Estamos atrapados en esa situación, no tenemos ningún control para evitar lo que no deseamos, no tenemos ninguna capacidad de obtener aquello que deseamos y mantenerlo, que no se pierda. Entonces, en realidad es una situación llena de desventajas. Entonces se trata de reconocer esto, reconocer que el samsara, cualquier tipo de felicidad y cualquier tipo de éxito o logro que consigamos es impermanente, que se acaba y todo acaba en dolor y en sufrimiento. Entonces se trata de reconocer esto y generar lo que llamamos la renuncia. La renuncia es tomar la determinación de que esto no es una situación muy favorable y que debemos tratar de buscar cómo salir de esta situación. Entonces, el Buda en las enseñanzas de las 4 verdades nobles explica esto. La realidad en la que estamos es sufrimiento. Este sufrimiento tiene unas causas, no es algo que esté creado por un ser externo que está ahí fuera controlando todo, no es algo que ocurre por casualidad o por azar, como una ruleta que te toca esto, lo otro. No es algo que ocurra sin ninguna causa ni condición, simplemente porque sí. Dijo que el sufrimiento ocurre por causas y condiciones concretas. Las causas y condiciones son el karma y las aflicciones. El karma son nuestras propias acciones, las aflicciones son estados de la mente, una mente confundida que no percibe las cosas correctamente y que actúa de forma equivocada. Esa es la causa. Entonces, sin corregir las causas no hay forma de evitar el sufrimiento. Entonces, por eso, luego Buda dijo que la naturaleza de nuestra mente es completamente pura, que a pesar de estar atrapados en esta situación de dolor y de sufrimiento, y así, tenemos la naturaleza de la mente, que es luz clara, es completamente pura, y que si reconocemos esta naturaleza y vemos las cosas correctas tal como son, se limpia las aflicciones, se limpia la ignorancia, todas las aflicciones, el karma y el sufrimiento desaparece. Y para conseguir esto, para conseguir eliminar el sufrimiento, hay un camino, hay un tipo de prácticas, un camino que podemos seguir. Entonces, esto en relación a lo que llamamos el nivel medio de motivación, que se trata de reconocer la naturaleza del sufrimiento
generar la renuncia, el deseo de escapar del sufrimiento y seguir el camino. Luego, finalmente, en el camino Mahayana, si pensamos que la situación en la que nos encontramos nosotros, esta situación de estar atrapados en el sufrimiento, es exactamente igual para todos los seres. Si nos damos cuenta que nosotros estamos directamente relacionados con los demás, que no somos independientes unos de otros, sino que dependemos, nuestra felicidad y nuestro sufrimiento dependen de nuestra relación con los demás. La felicidad y el sufrimiento de los demás y de todo el mundo está relacionado también con nosotros. Entonces, si nos damos cuenta que tenemos esta relación con todos los seres, que es gracias a todos los seres que ahora tenemos las condiciones ideales para practicar el Dharma, que es gracias a todos los seres que podemos alcanzar la iluminación, es gracias gracias a todos los seres tenemos estas condiciones ideales, y luego ver que la situación de la inmensa mayoría de los seres no es tan afortunada como la nuestra, que tenemos esta relación con todos los seres que en algún momento, que de hecho en algún momento han sido nuestras madres, que todo el bienestar y la felicidad que tenemos y la que podemos obtener es gracias a ellos, y que ahora mismo hay incontables seres que no tienen la oportunidad que tenemos nosotros y que su felicidad depende de nosotros, que si nosotros ahora aprovechamos esta situación que tenemos para practicar el Dharma correctamente, podemos ayudar a muchísimos seres que nos han beneficiado mucho. Podemos ayudarles a salir de esta situación. Y que si nosotros no lo hacemos, no tiene ninguna otra posibilidad. Hay incontables seres que, a no ser que nosotros practiquemos el Dharma y les ayudemos a salir del samsara, no tiene ninguna otra posibilidad. Entonces, esto, tratar de recordar un poco así brevemente, como he mencionado, los puntos del camino gradual, y ver que esto, si queremos alcanzar la iluminación, dependemos de todos los seres. Que es necesario generar la mente de la compasión hacia todos los seres, igual que tenemos la mente o el pensamiento con respecto a nosotros mismos, de que el sufrimiento nos resulta desagradable, insoportable, que la felicidad es lo que deseamos. Entonces, esa misma actitud que tenemos con respecto a nosotros mismos, debemos dirigirla hacia todos los seres. Un poco pensar en todos los seres igual que pensamos en nosotros mismos. Intentar, aunque sea mentalmente, sentir que todo el sufrimiento de todos los seres es algo que nos resulta insoportable, como si lo tuviéramos nosotros mismos. Que en realidad es así, estamos relacionados con todos los seres. El sufrimiento de todos los seres es algo que nos afecta a nosotros mismos. Entonces, pensando en esto, la gran compasión hacia todos los seres, este pensamiento que ve el sufrimiento de los demás como algo insoportable, como si fuera el propio sufrimiento, y para aliviar el sufrimiento de todos los demás, de todos los seres, tomamos la determinación de aprovechar esta preciosa vida humana que tenemos, desarrollar todos los aspectos del camino para alcanzar la iluminación y llevar a todos los seres a este estado.
Esto, aunque tengamos este pensamiento, aunque sea muy sincero, aunque tengamos un deseo muy intenso de aliviar todo el sufrimiento de todos los seres y de darles toda la felicidad, ahora mismo no tenemos la capacidad de hacerlo. Y por muy sincero que sea ese deseo, vemos que en el mundo hay mucho sufrimiento y que somos impotentes para poder evitarlo. Entonces, la única forma de conseguirlo es desarrollar el potencial que tenemos, que tiene nuestra mente, alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres. Para alcanzar la iluminación y para desarrollar este potencial debemos seguir los pasos que llevan a la iluminación. Debemos seguir el camino correcto. Si seguimos un camino equivocado, no llegamos a la meta. Y debemos además practicar el camino completo. Si faltan partes o aspectos, tampoco llegamos a la meta. Entonces el camino completo es la práctica de las 6 perfecciones. Practicar la generosidad, que es desarrollar el pensamiento de ofrecer a los demás todo aquello que les beneficia, de ofrecer todo lo que tenemos, ofrecer nuestra vida y todo lo que poseemos, ponerlo al servicio de los demás. Debemos practicar la ética. La ética consiste en evitar todo aquello que daña a los demás, poner mucha atención, vigilancia en nuestras acciones, palabras, pensamientos, y evitar todo aquello que daña a los demás y evitar todo aquello que daña o que nos impide progresar en la práctica. Debemos practicar la perfección de la paciencia, que es la capacidad de no perder la calma cuando encontramos dificultades, de desarrollar esta fortaleza interior, que esté en una mente estable, que no se altera cuando aparecen dificultades, sobre todo que no se enfada cuando otros seres, otras personas tratan de causarnos daño o cometen errores, equivocaciones. Debemos practicar la perfección del entusiasmo. El entusiasmo es practicar con una mente feliz, siendo conscientes de todos los beneficios que trae la práctica. Esto, practicar con una mente feliz, disfrutar con la práctica. Debemos practicar la perfección de la concentración, que es la capacidad de enfocar nuestra mente en aquello en lo que estamos meditando o haciendo, sin distracciones, ser capaz de permanecer concentrados en ello. Debemos practicar la perfección de la sabiduría, que es la capacidad de ver la realidad tal como es, sin ningún error. Además, desarrollar esta capacidad por nuestro propio poder, no dependiendo de otros. No se trata de acumular conocimientos y teorías, y decir esto es así, así, porque lo dice el Buda, porque lo dice el texto, porque lo dicen las escrituras. Se trata de desarrollar nuestra propia capacidad de ver las cosas sin error, correctamente, sin tener que depender sin tener que confiar en algo que no percibimos nosotros. Entonces, para alcanzar la iluminación tenemos que desarrollar todo este camino, desde el principio, desde ser conscientes de esta preciosa vida humana, la impermanencia, la muerte, el refugio, el karma, etc. Todos estos puntos. Y también, como dice un verso de Bodhisattva Charyavatara, dice, llena lida tancheni tu pechera donde sum te ichena dumela shiwache pechera. Dice, todas estas ramas
las enseñó el Buda con el propósito de la sabiduría. Dice, porque la sabiduría elimina el sufrimiento, porque la sabiduría es lo que elimina el sufrimiento, tenemos que desarrollar la sabiduría. Entonces, cuando dice todas estas ramas, todos estos puntos que hemos mencionado, todos los puntos del camino gradual, de hecho, todas las enseñanzas del Buda tienen el propósito de generar la sabiduría, de que nosotros desarrollemos la sabiduría que percibe la realidad tal como es. Porque no hay ningún otro método para librarnos del sufrimiento. Todas las enseñanzas, ya sean directa o indirectamente, se refieren a esto. Las enseñanzas de la perfección de la sabiduría hablan directamente de esto, de la realidad última, de la vacuidad. Y todas las demás enseñanzas, de forma indirecta, tratan de llevarnos ahí. El practicar la generosidad, practicar la ética, la paciencia, etc. Son estas ramas que enseñó el Buda con el propósito de que generemos la sabiduría que percibe la realidad tal como es. Entonces, un poco el tema que vamos a intentar analizar y comprender, meditar en ello, es esta realidad última. Por ponerle un nombre, pues, le llamamos la vacuidad. Y esto como dice el Buda una y otra vez, que no hay ningún otro método, que es únicamente desarrollando la sabiduría como podemos alcanzar la iluminación. Ahora, hay que entender que todos los puntos anteriores son parte de este camino, que si fuera tan fácil simplemente comprender la vacuidad, meditar en ello y alcanzar la liberación o la iluminación, no haría falta nada más. Pero de hecho, para poder percibir esta realidad, necesitamos tener una mente, que funcione bien, que no esté alterada. La sabiduría que percibe la realidad es nuestra propia conciencia que ve las cosas como son, que ve la naturaleza propia de la mente y que ve los objetos y las apariencias de la vida tal como son, sin ningún error. Entonces, para poder percibir esto, nuestra mente tiene que estar libre de agitaciones que la hacen incapaz de percibir la realidad tal como es. Entonces, todas las aflicciones, el karma, toda la polución que se acumula en nuestra mente ordinaria, esto nos impide ver la realidad tal como es. Entonces, todos los pasos anteriores, todas las meditaciones de la impermanencia, la muerte, el karma, las desventajas del samsara, todas las prácticas de generosidad, de ética, de paciencia, del amor y la compasión, todo esto limpia la mente. Es una forma de ir limpiando velos que nos impiden ver la realidad. Entonces, es solo cuando la mente está bastante limpia y que funciona bien, que meditando la vacuidad podemos desarrollar este conocimiento, esta sabiduría. Por ello, es importante conocer que todos los puntos del camino tienen mucha importancia. Tienen tanta importancia los primeros como los últimos, que creer que simplemente el ir a lo más profundo y saltarse lo demás, creer que eso es
un método más rápido es una equivocación, porque todas las enseñanzas que dio Buda son como una preparación para llegar ahí. Sin esa preparación no llegamos. Sin esa preparación, si vamos directamente a meditar en la realidad última, sin que la mente esté funcional, no podemos generar esta sabiduría. Entonces vamos a ver el tema, que si tenéis interés por leer un poco más, hay, en general todas las versiones del Lamrim, del camino gradual, en el último capítulo habla de la sabiduría, de la mente que percibe la vacuidad. Y luego hay un libro de Geshe Champatecho que se llama Una mirada al vacío, que habla concretamente de este tema y que está muy bien. Si tenemos tiempo de leerlo, ya no es muy fácil, pero si leemos poco a poco explica muy bien el tema de la vacuidad. Luego hay otro libro de Geshe Tashi que se llama Nada es lo que parece, que también habla de la vacuidad. Este es un poco más fácil. Y yo ahora no tengo otros, pero seguro que hay más libros. Entonces está bien un poco conocer o leer sobre este tema. Entonces, primero enfatizar un poco la importancia que tiene meditar en la vacuidad. Tiene mucha importancia, como nos dice el Buda, y un montón de citas, porque es el único método, y además si lo analizamos veremos que está claro que es así. El camino del que habla el Buda, el camino que se habla en el budismo, no se trata de tener mucha fe y esperar que ocurran milagros, y esperar que nuestra mente se libere por una gracia que venga del cielo. El Buda dice que todos tenemos la posibilidad, todos tenemos el potencial de alcanzar la liberación y la iluminación, pero depende de cada uno. No hay nadie que lo pueda hacer por nosotros. Si nosotros no reconocemos ese potencial y lo desarrollamos, no hay nadie que lo pueda hacer por nosotros. Y el camino se trata de reconocer esto y verlo correctamente, ver las cosas tal como son, ver la naturaleza de nuestra mente, que es la naturaleza de Buda, que de hecho el estado de Buda no es algo externo, que vayamos a encontrar en la India o en un viaje espacial, no es algo que alguien nos vaya a traer de fuera, sino el que está ahí es reconocer la naturaleza de nuestra mente, que es completamente pura, quitar los velos que la oscurecen. Ese es el camino, se trata de eso. Y las enseñanzas de Buda nos sirven como una referencia, como unas instrucciones de alguien, de otras personas que han seguido ese camino y han tenido esta experiencia. Por eso todas las enseñanzas hablan de la experiencia de otras personas que, como nosotros, han seguido ese camino, han ido quitando los velos, han reconocido la naturaleza pura de la mente y han llegado a la iluminación. Entonces nosotros tenemos la misma capacidad, exactamente igual. Y si seguimos estos pasos, si usamos estas instrucciones como una referencia y hacemos este trabajo interior de seguir los pasos del camino, no hay nadie que nos impida, no hay nada que nos impida alcanzar la iluminación. Y pensar que debido a no tener esta sabiduría que percibe la realidad tal como es, nos aferramos a la existencia de un yo que es fabricado por la ignorancia, y ese aferramiento, el estar aferrados ahí, es como una jaula que nos mantiene atrapados
Es como una cadena que nos tiene atrapados, y debido a esto aparecen todo tipo de prejuicios y aparecen todo tipo de problemas en nuestra vida que para nosotros parece que están ahí fuera, parece que son otras personas o lugares o objetos que nos crean problemas, pero en realidad todos los problemas que creamos es debido a esa ignorancia que se aferra yo y que crea todos estos prejuicios y que nos mantiene atrapados en un estado de dualidad debido a la ignorancia. Vemos objetos que nos despiertan mucho deseo y atracción. Debido a esta mente equivocada, sentimos atracción hacia algo que en realidad nos va a traer problemas y sufrimientos. Sentimos como deseo y atracción hacia lo que en realidad es sufrimiento. Y esto, si analizamos nuestra vida, lo podemos ver por nuestra propia experiencia. No se trata de creer porque lo diga el texto, sino que podemos verlo por nuestra propia experiencia. Debido a ese aferramiento, generamos rechazo, odio, miedos hacia todo tipo de objetos que también están creados por la ignorancia y nos mantienen en un estado constante de agitación. Y en este estado de agitación, este estado de deseo y de rechazo, realizamos todo tipo de acciones contaminadas por estas aflicciones que crean el mundo en el que vivimos, un mundo de problemas, de conflictos y de sufrimiento. Todo esto viene de la ignorancia, todo esto viene de esta mente equivocada que no ve la realidad tal como es, se aferra a algo que es una ilusión, que es una fantasía, que es un fantasma que hemos creado, y debido a ese aferramiento vamos tropezando una y otra vez, con todo tipo de problemas. Esto nos hace ser esclavos por las tonterías más insignificantes que las crea nuestra mente. Si observamos un poco nuestra vida, veremos que hay tanto sufrimiento en nosotros y en los demás. En general lo vemos más fácil en los demás. Si observamos la vida de los demás, veremos gente que hace unas estupideces que no tienen sentido. Gente que se complica la vida una y otra vez por manías, simplemente por manías y prejuicios que tiene, y está constantemente sufriendo, un sufrimiento que lo están creando ellos. Eso es fácil de verlo en los demás. Pues si miramos a nosotros, somos exactamente igual. Hacemos exactamente lo mismo. Y eso es lo que realmente tenemos que descubrir y darnos cuenta. Que generalmente no es fácil. No es fácil porque no miramos, porque es más fácil distraernos con los demás. Pero si usamos un poco ese ejemplo de los problemas de otras personas, que los vemos tan claros, y nos miramos a nosotros un poco igual que nosotros desde fuera miramos a otra persona y vemos sus tonterías y defectos, podemos imaginar o hacer un poco ese juego de mirarnos nosotros desde fuera, como si estuviéramos fuera, observar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y ver que hacemos lo mismo. Ver que hacemos lo mismo, que tenemos un montón de prejuicios, de tonterías, historias. Todo esto viene de la ignorancia, que se aferra a un yo, que es una fantasía creada por la ignorancia, y a partir de ahí esto crea todo tipo de atracción y rechazo, de deseo y de odio y de temores y de confusión, etc. Todo esto porque nos falta esa capacidad de ver esa realidad pura de nuestra mente
Y si, en cambio, si meditamos en la vacuidad, aunque a nuestro nivel estamos lejos de tener una experiencia directa, pero tenemos la capacidad de entender más o menos y de meditar y poner interés y esfuerzo. Entonces, si ponemos esfuerzo en ese sentido, meditamos en la realidad del yo, la medida en que damos algún pasito adelante, todos esos prejuicios van disminuyendo, y meditar en la vacuidad hace que la vida sea más fácil, que haya menos problemas. Los problemas dejan de parecer tan complicados, dejan de tener importancia y en realidad dejan de ser problemas. Y el bienestar y la felicidad de la vida es más, como más limpio y más puro, y no trae también desventajas, como el orgullo y el aferramiento a los placeres, etc. Que meditar la vacuidad, incluso desde el principio, aunque no tengamos grandes conocimientos, si nos entrenamos, meditar la vacuidad, los problemas disminuyen y el bienestar y la felicidad, y esto tiene mucho más sentido y se vuelve mucho más limpio. Y en realidad se trata de entender esto. Meditar la vacuidad es desarrollar la capacidad de ver las cosas sin error. Se trata de ir quitando errores. Se trata de llegar al fondo de las cosas, llegar a comprender las cosas como son, igual que la física cuántica analiza la materia y a través de estudios y de aparatos y de pruebas y esto, pues el conocimiento de cómo funciona la materia se hace cada vez más profundo y más sutil. Entonces lo mismo, en meditar la vacuidad es usar nuestros recursos para analizar y comprender la realidad de nuestra vida, de nuestra conciencia. Un poco similar a lo de la física subatómica y así, descubrimos una realidad distinta a la que nosotros damos por hecha. Igual que eso, en la física subatómica, la realidad que vemos y que tocamos parece que se desvanece y que hay otra realidad que nosotros no percibimos. Entonces, si meditamos en la vacuidad, se desvanece también lo que nosotros damos por tan sólido y real, que es el yo y los objetos de las personas y la realidad del mundo que percibimos. Luego otro punto sobre la vacuidad es de las enseñanzas del budismo. Las demás enseñanzas son más o menos parecidas a otras tradiciones espirituales. En todas las tradiciones espirituales se habla de la ética, se habla del amor y la compasión, la generosidad, etc. Pero la vacuidad y la interdependencia es un punto distinto que no se parece a otras enseñanzas de otras tradiciones que hablan esto de un ser que crea el mundo o de una realidad intrínseca, etc. Luego meditar la vacuidad y comprender la vacuidad hace que todas las demás prácticas se vuelvan puras, que estén libres de manchas o de oscurecimiento. La práctica de generosidad, si no tenemos sabiduría, la generosidad crea méritos, pero son méritos que están manchados por la ignorancia que se aferra a la realidad de las cosas. Y la práctica de generosidad, si no está acompañada de la sabiduría, no es lo que llamamos la perfección de la generosidad.
Se llama perfección de la generosidad si está acompañada de la sabiduría. Y lo mismo con la ética, la paciencia, y lo mismo con cualquier meditación del camino. Cualquier meditación, si está separada de la mente, de la sabiduría que percibe la vacuidad, es una práctica, digamos, oscurecida por la ignorancia. En el Sutra de la Perfección de la Sabiduría dice que si el Bodhisattva posee estas dos cosas, no estará libre de obstáculos y alcanzará rápidamente la iluminación. Y las dos cosas son no abandonar a los seres y ver que todos los fenómenos están vacíos de existencia inherente. Entonces, esto, no abandonar a los seres, se refiere a la gran compasión, a la mente que se preocupa por todos los seres como por uno mismo, y percibir que todos los fenómenos están vacíos de existencia inherente. Si somos capaces de unir estos dos aspectos del camino, la compasión y la sabiduría, aparecen pocos obstáculos y no hay obstáculos que nos puedan dañar, y obtenemos muy rápidamente todos los logros del camino. Luego la meditación, cuando meditamos tratamos de enfocar nuestra mente en el tema que sea. La permanencia de la muerte, la compasión, el karma, el refugio o la vacuidad. Entonces, la mente que está enfocada en la vacuidad, al enfocar nuestra mente en la vacuidad o en la realidad última, no aparecen ningún tipo de aflicciones. Si entendemos un poco la vacuidad y nos enfocamos nuestra mente en la vacuidad, no aparecen las aflicciones, porque no tienen base, no hay ninguna base, porque la vacuidad es justo lo contrario de la ignorancia, es percibir la realidad sin el velo de la ignorancia. Entonces, sin la ignorancia es imposible que aparezcan las aflicciones. Si entendemos un poco la vacuidad, la mente no tiene nada donde aferrarse, no tiene ningún objeto que le pueda despertar deseo, no tiene ningún objeto que le pueda despertar rechazo u odio, no hay ningún objeto que le pueda despertar miedo, que pueda hacer que aparezca miedo, no hay ningún objeto que pueda hacer que aparezca el orgullo, no hay ningún objeto. Cuando meditamos la vacuidad, no hay nada que pueda hacer que aparezca la envidia y todas las demás aflicciones. Y sobre todo el aferramiento a la existencia inherente. Cuando la mente está enfocada en la vacuidad, como no hay ningún objeto, todas las aflicciones tienen como referencia un objeto que despierta esa tendencia adquirida por la mente. Y como nosotros constantemente estamos fijándonos, nuestra mente, nuestra atención en objetos, el yo, el cuerpo, las sensaciones, personas, lugares, experiencias, siempre tenemos, nuestra mente está tomando objetos, y esos objetos automáticamente, sin que nosotros hagamos nada, automáticamente, cuando son atractivos, despiertan deseo. Cuando son molestos, despiertan rechazo. Y luego todas las demás aflicciones. La mente toma como referencia objetos, y eso automáticamente, debido a la familiaridad, debido a que nuestra mente está muy entrenada en generar aflicciones, percibimos objetos y aparecen inmediatamente estos deseos. Entonces, si entendemos la vacuidad y enfocamos nuestra mente en esa realidad, la vacuidad
no hay ningún objeto que despierte ninguna aflicción en la mente. La mente está en ese estado de lucidez, de claridad, que no aparecen las aflicciones. Y si nos familiarizamos con esto, como es un estado de mucha claridad y mucha paz interior, que si lo comparamos con el estado ordinario de nuestra mente, que el estado ordinario, digamos, las 24 horas del día estamos atrapados con una mente que constantemente está fijándose en objetos, constantemente está generando deseo y rechazo y todas las demás aflicciones. Y eso es un estado de agitación, es un estado de confusión. La mente está en ese estado. Como es algo que estamos tan familiarizados, para nosotros lo normal. Es lo normal. Y otra cosa, parece que no, que se sale de lo normal. Pero si entendemos y si practicamos un poquito esto, la meditación, si enfocamos nuestra mente en esta realidad última, que es la realidad de la propia mente, y percibir esa realidad de luz clara, como no hay objetos, no aparece toda esa confusión, la confusión de la mente, del apego y el rechazo y todas las aflicciones no aparecen. Entonces la mente está en ese estado. Si nos familiarizamos con ella, resulta un estado de mucha paz interior y de mucha claridad. Comparado con el otro, es muchísimo mejor, muchísimo mejor. Si pudiéramos ver esa diferencia, sería como si tenemos la experiencia de vivir en una chabola, digamos, en los alrededores de una gran ciudad, en una chabola llena de suciedad, etc., o vivir en un hotel de 5 estrellas, digamos, la diferencia entre uno y otro la vemos muy claro. ¿Sí? Esto. Entonces, si entrenamos nuestra mente un poco en la meditación y conseguimos cierta paz, cierta calma interior y una mente de claridad, vemos que hay esa misma diferencia, incluso más. Esa mente es una mente de mucha luz, de mucha claridad, de mucha paz, y fuera de eso es un estado de agitación constante. Que, aunque no tengamos experiencias, si lo pensamos, es fácil de entender. Y si entrenamos un poquito nuestra mente en la meditación, veremos que aunque sea solamente de vez en cuando, tener una experiencia de paz interior y de claridad es un estado mucho, digamos, mucho mejor, mucho más limpio y menos alterado que el estado normal de la mente que está constantemente atrapada en todo tipo de esto. Entonces, esto un poco por enfatizar la importancia que tiene meditar en la vacuidad y entender que las 4 verdades nobles, lo que se llama la verdad del camino, el camino es la mente que percibe la vacuidad, la mente que percibe directamente, la mente que percibe la vacuidad es lo que nos lleva a la liberación y a la iluminación. Si está acompañada de la gran compasión y la bodhicitta, esa mente que percibe la vacuidad es lo que llamamos la bodhicitta última y es lo que realmente nos lleva a la iluminación. Ese es el único camino. Si está acompañada de, digamos, el deseo de alcanzar la liberación del sufrimiento, de la renuncia al samsara, entonces esa mente que percibe la vacuidad nos lleva a la liberación del sufrimiento. Pero el camino, lo que llamamos la verdad noble del camino, es la mente que percibe la vacuidad. Y por eso
todas las enseñanzas de Buda se dice que todas las dio Buda con el propósito de que los seres desarrollemos la sabiduría que percibe la realidad, porque es esa sabiduría que nos lleva a la liberación y a la iluminación, y porque no hay ningún otro camino, no hay ningún otro modo de librarnos del sufrimiento, y no hay ningún otro modo de alcanzar la iluminación. Y luego también entender que hay muchas formas equivocadas, y está bien conocerlo y tratar de evitar pensar que si dejamos la mente en blanco, eso es meditar en la vacuidad. Eso es una idea equivocada. Simplemente sentarnos, la vacuidad, como es algo tan raro que no tiene objeto. Y suena eso a vacío, a nada, como suena eso. Simplemente nos sentamos, dejamos la mente en blanco, pensamos, esto es meditar en la vacuidad. Eso no es esto. Meditar en la vacuidad no es esto. Pensar que meditar en la vacuidad lleva a la aniquilación de la persona. Como hablamos tanto del yo, de buscar el yo, y que no hay yo, da la impresión que meditar en la vacuidad es acabar con la persona, que vamos a desaparecer. Eso es también una idea equivocada. Hay que entender que la vacuidad es un término que usamos para esto, pero digamos, no es simplemente la nada. Y hay que entender que la mente que percibe la vacuidad es realmente ver las cosas sin error, ver las cosas sin ningún error. También pensar que para meditar en la vacuidad hay que rechazar todos los pensamientos y conceptos, que no tenemos que pensar en nada ni analizar nada. Eso es una idea equivocada. Una idea equivocada porque es verdad que cuando percibimos la vacuidad y nos enfocamos la mente en ella, debemos llegar a una meditación sin conceptos. Pero para llegar ahí, para comprender qué es la vacuidad, necesitamos hacer análisis, necesitamos la mente conceptual para comprender esto. No es que simplemente nos sentemos sin pensar en nada y que aparezca la visión de la vacuidad, simplemente por eso, por no pensar en nada. Si fuera así sería muy fácil. Hasta los gatos que se sientan y no se mueven meditarían en la vacuidad. Luego pensar que si meditamos en la vacuidad se pierde el interés por la vida o que nos volvemos muy pasivos es también una idea completamente equivocada. Si meditamos en la vacuidad, todas las demás prácticas, el amor y la compasión, tienen mucha más fuerza y son mucho más puros. Y todas las actividades que hacemos, todas las prácticas que hacemos, si meditamos en la vacuidad, se vuelven mucho más eficaces, tienen mucho más poder. Pensar que la vacuidad aleja de la compasión, o la compasión nos aleja de la vacuidad, también es una idea que es una impresión que nos da. Porque cuando hablamos de la compasión pensamos en los seres que están sufriendo y meditamos una y otra vez. Cuando hablamos de la vacuidad decimos no hay seres, no hay sufrimiento, no hay causas de sufrimiento, y parece que se contradicen una a la otra. Y eso es una idea equivocada. Eso es porque no entendemos la vacuidad. La vacuidad, dice que nosotros fabricamos una existencia inherente que no está ahí, y debido a eso aparece el sufrimiento y todo lo demás. Y si meditamos la vacuidad, lo que hacemos es dejar de fabricar eso que no existe y dejar de crear sufrimiento.
sea que es justo lo contrario. Si meditamos la vacuidad, la compasión, se vuelve mucho más pura, mucho más eficaz y está libre de oscurecimientos. Luego otro punto que siempre tenemos tendencia a ir hacia un extremo o al otro, ¿no? A veces hay gente que, o nos ocurre a todo el mundo, que pensamos en meditar en la vacuidad sin hacer demasiado estudio y análisis. Simplemente lo importante es sentarse y meditar con la idea que tengamos de la vacuidad y no complicarnos tanto la vida con estas teorías y enseñanzas y tan complicadas. Eso es un extremo. El otro extremo es estar estudiando siempre y analizando y discutiendo, pero no sentarnos a meditar en la vacuidad. Entonces tenemos que evitar estos extremos. Es importante entender qué es la vacuidad, estudiar y escuchar las enseñanzas auténticas y analizarlas, tratar de comprenderlas, eliminar todas las dudas, y eso que comprendemos, eso que hemos entendido de las enseñanzas, sentarnos a meditar y familiarizarnos en nuestra mente. Aunque nuestra comprensión sea muy pequeña o muy limitada, debemos acompañarla con la meditación. Eso que hemos entendido, aunque sea poco, sentarnos a meditar y familiarizarnos y hacer esa práctica. Y combinar esto, la meditación, con el estudio y el análisis. Evitar los extremos de solamente meditar en la vacuidad y concentrarnos sin realmente llegar a comprender esto, el objeto de meditación, o estar constantemente estudiando, aprendiendo, memorizando y debatiendo todo tipo de puntos sin sentarnos a meditar, sin aplicarlo a nuestra mente. Luego hay otra cita de un texto de Maitreya, se llama Sutra Alankara, que dice: Dila seja chiyame shapan chawa chunseme yandañeño yandantone nampabro. Dice, se refiere a meditar en la vacuidad, dice: no hay nada que quitar ni nada que añadir. Hay que contemplar la pureza de forma correcta y esto libera completamente. Entonces, meditar en la vacuidad no es añadir nada, no es fabricar nada que no esté, ni es quitar algo que esté. No es que las cosas existan de forma real y que nosotros meditando la vacuidad las eliminemos o cambiemos algo. No hay nada que cambiar, no hay nada que añadir, ni hay nada que quitar. Solamente se trata de ver la realidad tal como es. Entonces, si meditamos en la naturaleza, la luz clara de nuestra mente, si estamos buscando el yo, quién soy yo y qué es realmente el yo, y queremos percibir la realidad tal como es justo lo que dice aquí. No tenemos que quitar nada ni añadir nada, sino simplemente enfocar nuestra mente y tratar de ver las cosas sin alteración. Ver que nuestra mente, debido a las aflicciones, esto altera el objeto, lo confunde, debido a todo tipo de prejuicios y conceptos equivocados, etc. Creamos algo ilusorio y nos aferramos a ello. Entonces lo que hay que hacer es dejar de alterar eso, dejar de crear un yo ilusorio y un mundo fabricado por los prejuicios. Es un poco como
si tenemos un estanque de agua y está el agua en movimiento, no podemos ver el fondo. Si lo dejamos que se calme, al final está el agua completamente en calma y transparente y se ve el fondo perfectamente. Entonces nuestra mente es como ese estanque que está agitada constantemente. Estamos constantemente agitándola con pensamientos, deseos, rechazos, temores, así con una vida muy agitada. Entonces, si queremos ver la realidad de la mente, tenemos que conseguir calmar esto. Esa agitación, dejar de agitar la mente y enfocarla en un objeto de meditación. Luego, otro punto muy importante es que para poder percibir la realidad tal como es, que es un poco lo que hemos estado hablando, es muy importante purificar la mente y acumular méritos, lo que enfatizamos una y otra vez. Y de hecho es algo que debemos hacer con cada sesión. En general, las prácticas que hacemos de purificación, como hacer postraciones, recitar Vajrasattva, y luego meditar los 4 inconmensurables o las 7 ramas, prácticas para acumular méritos, ¿no? Ofrecer el mandala, practicar la generosidad, etc. Todas estas prácticas para purificar la mente y acumular méritos es lo que nos acerca, es lo que nos prepara, ayuda a preparar nuestra mente para poder percibir la realidad tal como es, sin obstáculos. Si no hacemos esta preparación, nuestra mente está tan alterada que, aunque pongamos mucho esfuerzo a la meditación, no llegamos. Y de hecho, esto se enfatiza una y otra vez y nunca es suficiente repetirlo. El poder obtener logros fácilmente depende de tener pocas aflicciones, pocos oscurecimientos y tener muchos méritos. Entonces la forma de tener pocos oscurecimientos y tener muchos méritos es poner esfuerzo e interés en todas las prácticas de purificación y de acumular méritos. Esto en la práctica del Dharma lo hacemos normalmente en todas las meditaciones que hacemos y las prácticas, pero incluso cuando meditamos en la vacuidad, en cada sesión, si vamos a meditar en la vacuidad, cada sesión empezar por el refugio, los 4 inconmensurables, las 7 ramas, es una práctica para preparar la mente para la meditación. Y en la medida en que nosotros seamos capaces de purificar la mente, que purificar quiere decir que tiene menos obstáculos, menos velos, y acumular méritos. Acumular méritos quiere decir que la mente tiene más energía, más poder para conseguir esto. Entonces, en la medida en que nosotros pongamos interés en esto, la práctica va mucho mejor. Y una persona que realmente se esfuerce en este sentido, en purificar negatividades y acumular méritos, luego con muy poco esfuerzo, igual simplemente escuchando el comentario de un verso de las enseñanzas, tiene una comprensión muy clara de la vacuidad. O en la meditación tiene una meditación muy clara de la vacuidad, gracias a esa preparación, que de hecho depende de esto, depende de que la mente esté preparada para tener esa experiencia. Y la forma de preparar la mente para tener esa experiencia es esto, poniendo interés y esfuerzo en las prácticas de purificar negatividades y acumular méritos.
Esto es muy importante. Ahora, esto solo no es suficiente. Para meditar la vacuidad tenemos que escuchar, analizar y luego meditar. Escuchar quiere decir escuchar enseñanzas sobre vacuidad, entender qué es vacuidad. Entonces, si sobre esta base, purificar la mente y acumular méritos, ponemos interés en escuchar enseñanzas y analizarlas, tratar de comprenderlas, eliminar las dudas que tengamos y tratar de tener una idea sobre la vacuidad y una idea sobre la meditación de la vacuidad, cuáles son los pasos a seguir. Entonces, debemos seguir estos puntos: purificar y acumular méritos, escuchar y analizar las enseñanzas para meditar. Luego, otro punto que se enfatiza también mucho para tener experiencias es pedir las bendiciones a los maestros. En general, la mayoría de las prácticas que hacemos hay siempre oraciones que pedimos las bendiciones a nuestro maestro y a todos los maestros desde el Buda para poder tener logros. Y esto se dice que es muy importante y muy efectivo si esas oraciones las hacemos sinceramente, si le pedimos sinceramente al Buda, a nuestro maestro y a todos los maestros que nos inspiren y que nos bendigan. Tiene mucho poder para obtener logros, para obtener experiencias rápidamente. Luego, en la meditación, seguir los pasos correctos. Si aprendemos esto, una técnica o una meditación, seguir punto por punto correctamente los pasos de la meditación. Hay muchos tipos de meditaciones en la vacuidad. Entonces, el tipo de meditación o las instrucciones que tengamos de alguien, una persona que tenga experiencia, luego seguir los pasos correctos es importante. Y luego combinar siempre la sabiduría y la compasión. Meditar en la vacuidad siempre con la motivación altruista de la gran compasión y la bodhicitta, siempre pensando en beneficiar a todos los seres. Entonces ahora, no sé si tenéis alguna pregunta o algún esto, y si no, hacemos un poquito de un descanso de media hora.